Es fin de semana y tus amigos y tú tienen planes para ir a la playa, lo cual significa algunas cosas: buena comida, bebida, arenas y por supuesto, dulce sol. Pero cuando llegan, empieza a llover con fuerza. Los planes se arruinan, pero no se preocupen, pueden esperar a que pase. Pero, ¿y si sigue lloviendo? Y lloviendo. ¿Y lo adivinaste? ¿Lloviendo más? Digamos durante 1000 años. Suena algo triste. Bueno, en este punto dudo que sigas esperando. Y si lo estuvieras, te diría, podría faltar mucho. Porque 1000 años de lluvia son en realidad muy poco comparado con lo que ocurrió hace aproximadamente 234 millones de años, cuando un día comenzó a llover y luego no paró durante casi 2 millones de años. Este fue el episodio pluvial carniano. Como su nombre lo indica, este suceso en la historia tuvo lugar durante el Carniano, una de las 6 etapas que componen el Triásico, y la primera etapa de su parte tardía. En general, se considera una etapa bastante normal y tranquila en lo que al Triásico se refiere, lo cual no es mucho, dado la extravaganza general de este periodo. En aquella época, la mayor parte de las tierras del mundo seguían unidas en el enorme supercontinente Pangea, que cubría más de un tercio de la superficie del planeta, mientras que el superocéano Pantalasa y el más pequeño Paleotetis dominaban el resto del globo. En el ámbito del tiempo y el clima, las cosas eran triásicas como siempre, mucho calor y aridez, que hacían que muchas zonas fueran puro desierto o roca. Había estaciones húmedas muy marcadas que no se podían pasar por alto, pues la distribución extrema entre tierra y mar daba lugar a algo llamado megamonzones, que como puedes imaginar, eran monzones absolutamente sobrecargados, mucho más intensos que los de hoy. Esto, junto con el clima miserable en general, hacía que grandes extensiones del interior de Pangea, las que estaban más cerca del Ecuador, fueran inhabitables para la mayoría de la vida terrestre. Este problema con los interiores se agravaba aún más por la presencia de las montañas centrales de Pangea, que se levantaba cerca del centro de la enorme masa terrestre y esencialmente la dividía en dos, resultando en un claro norte y sur. Estas montañas no solo eran anchas, sino también extremadamente altas, lo que hacía que proyectaran enormes sombras de lluvia, dejando algunas zonas aún más secas, y también influía en los megamonzones, haciéndolos un poco más impredecibles. Sin duda, esta fue una fase caótica para la madre naturaleza, y aún así, la vida se las arregló para avanzar, especialmente a lo largo de las costas y las regiones del sur, donde el clima era más moderado. En realidad, la vida durante el Carniano pudo acelerarse bastante, y las cosas empezaban a ponerse interesantes. Parte de esto se debe a que la gran mortandad había ocurrido antes del Triásico, y había sido tan grave que la recuperación de la vida seguía en marcha. Así que siempre aparecían cosas nuevas a diestra y siniestra, incluido un grupo del que seguro has oído hablar: los dinosaurios. Sí, fue en esta época relativamente desconocida cuando surgió por primera vez el grupo prehistórico más famoso de animales, o al menos los primeros dinosaurios inequívocamente verdaderos. Nuestro conocimiento sobre estos pioneros proviene principalmente de la Formación Santa María, un yacimiento del Brasil pangeano, compuesto de tierras semiáridas con bosques dispersos y uno que otro río. Si viajaras en el tiempo hasta aquí, encontrarías en su interior una criatura novedosa, el Staurikosaurus, un herrerasáurido de 2.25 metros de largo, uno de los dinosaurios más grandes de la época, aunque no es decir mucho, pues solo necesitaba pesar lo mismo que un perro mediano para ostentar ese logro, y ese tamaño menor en comparación con sus parientes posteriores limitaba su dieta a vertebrados pequeños y de tamaño medio como sinodontos, rincosaurios y varios sinápsidos. Era un dinosaurio raro, pero lo normal en Santa María, ya que las cosas se vuelven más extrañas cuando miramos al único otro dinosaurio conocido, Buriolestes, un dinosaurio aún más pequeño que tenía dientes afilados, garras afiladas y 2 patas. Así que claramente un terópodo, ¿verdad? Pues no, lo que estás viendo es un sauropodomorfo, que algún día daría lugar a los gigantescos saurópodos herbívoros, pero por ahora era un pequeño carnívoro, y sabemos que no era un terópodo porque poseía una punta de mandíbula curvada hacia abajo y una larga cresta delto pectoral en el húmero, características que solo se ven en los sauropodomorfos. Pero al mirar a este sujeto, admito que es difícil de aceptar. Y en general, casi todos los dinosaurios eran como estos, bípedos y pequeños, pero no los subestimes, porque eran bastante numerosos en cierto modo.
ya que junto a ellos vivía una gran cantidad no de dinosaurios, sino de dinosauriformes. En otras palabras, lo segundo mejor después de los dinosaurios. Y algunos de los géneros de la época incluían a Lagosuchus, Marasuchus y Saltopus, que eran más pequeños que sus parientes derivados, y si los vieras de pasada, podrías confundirlos con algún extraño lagarto corriendo sobre sus dos patas traseras. La presencia de dinosauromorfos era en verdad muy emocionante, y por asociación, una gran noticia para los arcosaurios, que también estaban preparando algunas cosas además de los terribles lagartos, ya que fue en esta etapa cuando aparecen algunos de los animales más emblemáticos del Triásico tardío, principalmente Rauisuchios, Fitosaurios, Etosaurios. Lo que tú digas, probablemente el Carniano lo tenía, y eso incluía también a no arcosaurios, pues otros nuevos rostros incluían a los lepidosaurios más antiguos, que incluían al ancestro de los actuales lagartos, serpientes y esfenodontes. Incluso aparecieron los primeros Shubosauridae y Pterosauromorpha, que no eran pterosaurios como podrías imaginarlos, sino formas parecidas que en muchos casos carecían de alas, aunque conservaban estructuras parecidas a las de sus descendientes posteriores, y en el agua también estaban cocinándose cosas, con algunos de los nuevos rostros incluyendo a los primeros placodontes, un orden único ahora extinto de reptiles marinos que superficialmente parecían iguanas marinas y otras como tortugas con caparazón, mientras que también vemos aparecer en el Carniano a los belemnites, un orden de cefalópodos similares a calamares que acabarían convirtiéndose en parte importante del ecosistema marino hasta el Cretácico tardío, alcanzando en algunos casos tamaños bastante notables, aunque por ahora seguían teniendo tamaño kawaii. Con todo esto, puedes notar que el Carniano fue una época agitada para la vida. Pero todo esto era solo un adelanto de lo que venía, pues en el trasfondo se gestaban cosas que pronto tendrían grandes consecuencias, pues a lo largo de las costas occidentales de Norteamérica estaban los enormes basaltos de inundación de Wrangell, una gran provincia ígnea o GPI, que se extendía a unos 2.300 kilómetros. Y si eres fan del canal, sabes que estos significan problemas. Estas provincias son conocidas por traer el caos. Basta con ver las extinciones del Pérmico o del Triásico debido a las erupciones de los GPI. Fue entonces en el Carniano, hace 234 millones de años, cuando Wrangell erupcionó, expulsando toneladas de lava y gases, incluido un gas muy sonado en la conversación moderna, y técnicamente presente en cualquier conversación: el dióxido de carbono. Este GPI, incluso para su tamaño, liberó una cantidad anormal de CO2 que inundó el sistema océano-atmósfera, provocando un calentamiento global entre 4 y 8 grados centígrados. Mientras tanto, el incremento del CO2 probablemente causó una aceleración extrema del ciclo hidrológico, que básicamente sobrecargó la meteorización continental. Y no solo fue la cantidad de CO2 liberado lo que provocó este cambio, sino la velocidad, ya que estas erupciones fueron breves pero intensas, expulsando compuestos en tasas normalmente no observadas. Y para empeorar un poco las cosas, parece que estos volcanes, además de CO2, contenían volúmenes inusuales de clatratos de metano, que sin ponernos demasiado técnicos, son alrededor de 86 veces más potentes que el CO2 como gases de efecto invernadero. Con este calentamiento global y la aceleración del ciclo hidrológico, comenzó a llover. Había iniciado oficialmente el evento pluvial carniano. No sabemos y probablemente nunca sepamos cuán intensa fue aquella lluvia, pero podemos afirmar con certeza que estaba lloviendo a cántaros. Definitivamente mucho. La lluvia fue tan extrema que incluso tenemos evidencia de ello en formaciones rocosas, donde la lluvia erosionó tanto el sedimento que dejó expuesta la roca del basamento, normalmente enterrada a kilómetros de profundidad. Así que sí, se requiere mucha erosión por lluvia para llegar a esto. Otros indicios de que hubo una cantidad absurda de lluvia en aquel tiempo incluyen también la abundante presencia de ámbar y ciertos paleosuelos que solo se forman cuando la precipitación supera con creces el agua que se evapora. Y como lo sabes, lo ridículo no solo era la cantidad de lluvia, sino la duración, de hasta 2 millones de años de lluvia casi continua. Bueno, decir continua es un poco dramático, porque a pesar del cliché de que llovió sin parar durante 2 millones de años, probablemente no fue así.
En realidad, te habrías encontrado con tasas mucho más altas de lluvia que de costumbre, salpicadas por episodios de precipitación hiperextrema. Y el episodio pluvial carniano no solo se trató de lluvia. En general, el clima cambió drásticamente, de seco a inusualmente húmedo. Imagina la selva más húmeda y pantanosa posible, transformando gran parte del planeta en regiones tropicales exuberantes que habrían rivalizado con el carbonífero en el estilo pantanoso, con bosques de turba restablecidos. Algunas otras cosas que se hicieron más comunes durante el periodo fueron las llanuras de inundación y marismas a gran escala, mientras que también existían gigantescos lagos interiores que harían ver pequeñitos a los grandes lagos de hoy, haciendo de este mundo uno certificado con talasofobia. Sin embargo, como en casi todo, donde puedes empujar, puedes jalar. Y aunque la lluvia interminable fue la norma, la sequedad persistió durante el episodio pluvial carniano, además de episodios en los que las condiciones áridas regresaban parcialmente. Algunos estudios sugieren que ciertas zonas fueron traicionadas por este evento, volviéndose más áridas que nunca. Esto incluía nada menos que el lugar más seco de la historia, los interiores de Pangea. Como se mencionó, durante el Triásico temprano y medio, estas regiones internas eran prácticamente inhabitables, lo suficientemente calientes como para casi cocinar dinosaurios, y tan secas que surgieron enormes desiertos, y que irónicamente empeoraron con el episodio pluvial. Dudo que algo sobreviviera en estos bolsillos extremos. Con esto aclarado, en general hablamos de más de 1 millón de años de un clima húmedo y lluvia implacable. Para algunos, esto podría sonar acogedor, como esas ciudades cyberpunk donde siempre llueve, pero en realidad, el evento fue menos agradable, y más bien cambió el mundo, porque demasiada lluvia desbarata las cosas. El evento pluvial se considera una extinción olvidada, ya que los cambios en el entorno, las inundaciones mundiales y el calentamiento global derivaron en altas tasas de extinción de fondo. De hecho, antes de que se planteara este periodo lluvioso, los científicos ya sabían que grandes desapariciones habían ocurrido durante el Carniano. Solo no sabían por qué, y ahora lo supieron. Sorprendentemente, aunque bajo el agua no sientas la lluvia, parece que la vida marina fue la más golpeada. Una hipótesis plantea que el episodio pluvial alteró los océanos al reducir sus plataformas carbonatadas, dañando gravemente a los animales formadores de carbono, lo que provocó la desaparición de muchos conodontos, amonoideos y briozoos, mientras que algas y crinoideos también sufrieron mucho. Hay pruebas de que las lluvias fueron incluso suficientes para diluir la salinidad del océano, lo que para ti y para mí no se notaría, pero para ciertos animales marinos habría sido torturante, alterando su homeostasis y sumándose a la alta tasa de extinción. En la Tierra la situación era menos grave, pero seguía siendo complicada, ya que hubo algunos animales que tuvieron dificultades para lidiar con las inundaciones, la lluvia y la transformación del entorno. Uno de los principales grupos golpeados fue uno que ya mencioné brevemente, Rhyncosauria. Eran herbívoros del clado Arcosauromorpha, lo que significa que estaban más emparentados con los arcosaurios que con los lepidosaurios, y aparecieron en los primeros días del Triásico, alcanzando rápidamente el éxito y volviéndose bastante abundantes en ciertas partes de Pangea, a veces representando del 40 al 60% de todos los especímenes de una formación. Y al inicio del Carniano no podían estar mejor. Originalmente eran pequeños y tenían aspecto de lagarto, pero luego alcanzaron longitudes de hasta 2 metros y se volvieron más robustos, mientras que sus caras se alargaron y se hicieron más triangulares. Todo parecía ir mejor para ellos, pero el evento pluvial carniano tenía otros planes, y los rhincosaurios fueron absolutamente castigados durante esos años. La idea principal es que no pudieron seguir el ritmo del cambio en los bosques, ya que su vegetación preferida se volvió más escasa, y prácticamente todas las familias desaparecieron, salvo una, Hiperodapedontine, y ni siquiera estos duraron mucho más, desapareciendo en la etapa siguiente, por lo que ellos tenían motivos de sobra para odiar la lluvia. Lo mismo les pasó a los dicinodontos. Este grupo no necesita presentación, nos ha dado animales icónicos como Placerias o Lystrosaurus, pero para refrescar, era un grupo muy diverso de terápsidos no mamalianos, que eran herbívoros y solían tener colmillos,
de ahí su nombre, que significa dos caninos. Existían desde el Pérmico, y al igual que los rincosaurios, les iba bien, pero por razones similares se encontraron en apuros durante el evento pluvial, y muchos de los grupos vivos en ese momento acabaron extinguiéndose. Aún así, les fue un poco mejor que a los rincosaurios, persistiendo algo más gracias a su mayor diversidad, aunque finalmente desaparecieron hace unos 211 millones de años. Lo curioso del evento pluvial carniano es que aunque las tasas de extinción de fondo eran anormalmente altas en ese momento, me atrevería a decir que más animales y organismos tienen que agradecerle, ya que muchos modos de vida recibieron potenciadores gracias a él, incluyendo por supuesto a los mayores amantes de la lluvia, las plantas y los árboles. Al apartarse las tierras del paradigma árido, la flora, como era de esperar, inició un fuerte resurgimiento, con bosques y pantanos brotando por todo el mundo. Y fue entonces cuando los helechos, las coníferas y los benetitales se diversificaron intensamente. El nivel alcanzado por los bosques, así como el auge de los lagos interiores y entornos exuberantes, acabó teniendo un impacto beneficioso en varias criaturas, incluidos los futuros poderosos gobernantes de la Tierra, los dinosaurios. Sí, al parecer este episodio lluvioso fue un paso esencial en su desarrollo, ya que la diversidad, la tasa de diversificación y el tamaño aumentaron enormemente. La abundancia general de dinosaurios también aumentó durante el evento pluvial carniano, y las formaciones pasaron de contener un par de géneros de dinosaurios a casi 10 en algunos casos. Uno de los mejores ejemplos de esto es la formación de Ischigualasto en Argentina, que tuvo al menos 8 tipos diferentes de dinosaurios, incluidos múltiples sauropodomorfos y herrerasáuridos. Entre ellos se encontraba incluso Herrerasaurus, uno de los mayores dinosaurios depredadores de todo el Triásico, con ejemplares de hasta 6 metros de largo y grandes dientes cerrados que les permitían cazar una amplia gama de vertebrados de su entorno, convirtiéndose también en uno de los carnívoros más comunes de ese ecosistema. Se han recuperado más de 50 ejemplares. Otros géneros específicos incluían a Eoraptor, Edromaeus, Anteavis, Pamphagia y Sanjuansaurus. Este último, no mucho más pequeño que Herrerasaurus. Además, es solo después de este evento cuando también vemos el ascenso de los primeros dinosaurios gigantes, pues durante el Noriano, hace 228 millones de años, aparece Lesemsaurus, uno de los mayores dinosaurios triásicos, un saurópodo que medía 12 metros de largo y pesaba posiblemente hasta 10 toneladas métricas, cerca del peso récord de un elefante africano, por lo que no es mucho comparado con otros saurópodos del Jurásico y Cretácico, pero impresionante de todos modos. Sin embargo, debes recordar que el Triásico no fue la época dorada de los dinosaurios. Había otros grupos más prominentes que también recibieron sus propios impulsos. Tras el EPC, esto implicó en gran medida a los aetosaurios, que se convirtieron en algunos de los animales más dominantes de la Tierra, y eran arcosaurios más emparentados con los cocodrilos que con las aves y los dinosaurios. Es fácil llamar a este grupo un conjunto extraño. A primera vista parecían criaturas blindadas de tamaño medio a grande, parecidas a cocodrilos, pero en realidad eran terrestres y normalmente herbívoros u omnívoros, no depredadores, y parece que se beneficiaron enormemente de los nuevos bosques que surgieron. Pudieron especializarse mejor en coníferas y helechos, a diferencia de órdenes anteriores como los rincosaurios. Otro gran ganador fue un pariente algo cercano de los aetosaurios, aunque un poco más sediento de sangre: los Phytosauria. No es difícil imaginar por qué un grupo de carnívoros semiacuáticos prosperaría tras mucha lluvia. El auge de los pantanos y los megalagos fue el equivalente para los fitosaurios de inhalar sales aromáticas. Muy rápidamente se diversificaron, ampliando su distribución y creciendo de tamaño, volviéndose lo bastante grandes como para que casi cualquier cosa, incluidos algunos saurópodos, tuvieran que estar alerta al acercarse a beber agua dulce. Y sé que todos tenemos que beber, pero no necesito mucho para que me mantengan alejado de lagos gigantes. Y aunque no en la misma medida, parece que las tortugas y los cocodrilomorfos también progresaron, diversificándose más. Así que quién sabe, quizá gracias a un aguacero hace 234 millones de años, tengamos hoy cocodrilos y tortugas. Por supuesto, no puedo hablar de un evento triásico sin mencionar cómo les fue a los verdaderos gobernantes terrestres en cuanto a depredadores, los rauisuchios, un diverso grupo de arcosaurios, usualmente cuadrúpedos y aterradores,
aterradores, con mandíbulas siniestras, armadura y posiblemente mal genio. Ya se habían establecido como los depredadores dominantes en ese momento y se encontraban prácticamente en todo el mundo, siendo casi siempre el ápice de sus ecosistemas. Sin embargo, a pesar de su estatus de poder, como todos los animales, se vieron afectados por el EPC. Pero ¿qué tipo de cambios les produjo el evento pluvial? Es algo ambiguo. Hay debate sobre el alcance de su influencia, con algunos diciendo que incluso si no hubiese ocurrido, no cambiaría mucho la línea temporal de los Rawisukios. Aunque dicho esto, hay algunas cosas interesantes que se han observado en este grupo y el momento del evento. Para empezar, aunque los Rawisukios habían sido bastante diversos durante gran parte del Triásico tardío, una buena porción de géneros solo aparecen durante el Carniano, y más específicamente, alrededor o justo después de la prolongada lluvia. Además, aunque siempre fueron criaturas de buen tamaño, parece que su estatura corporal aumenta solo después de la lluvia. Esto podría ser una mera coincidencia, pero resulta interesante de todos modos, y fue una mala noticia para toda la vida no Rawisukia, pues empezamos a ver géneros como Saurosuchus, un gigante de 7 metros de largo y una media tonelada de peso, mientras el aún mayor Phaseolasuchus también aparece solo después del Carniano, aunque mucho más tarde. Y aunque puede ser que estos cambios no estuvieran vinculados al episodio pluvial Carniano, creo que es justo decir que 2 millones de años de lluvia tuvieron un impacto grande en el planeta y cambiaron su rumbo para siempre. Lo que deja una pregunta más: ¿qué pasó después? Pues que finalmente, como todo, los volcanes dejaron de hacer erupción y la lluvia disminuyó lentamente, dando paso de nuevo a las condiciones áridas, secas y calientes que conocemos tan bien. Sin embargo, aunque en algunos aspectos las cosas volvieron a ser normales, los efectos del evento pluvial Carniano fueron duraderos, ya que los cambios sufridos por los animales acabarían conduciendo directa o indirectamente a ciertos resultados que se verían más adelante. Así que, la próxima vez que llueva, quiero que recuerdes este video y le agradezcas a la lluvia por tal vez crear cocodrilos y tortugas. Y gracias a ti por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.